fuimos nosotros curados. Si ustedes aprecian el texto, si ustedes detectan en el texto está escrito en la segunda persona del plural. No dice el profeta, mas él herido fue por mi rebelión, tampoco dice molido fue por mi pecado, y menos que la paz, por su llaga fuimos nosotros curados. Fui curado, sino lo utiliza el término nosotros, que incluye a todos, que incluye al pueblo de Israel y lo incluye a él. Otra característica que vemos aquí, que son 4 cosas que le pasaron a Jesús para obtener 4 beneficios. Él fue herido para que nuestras rebeliones fueran perdonadas. Él fue molido para que nuestros pecados fueran limpiados. Él fue castigado para que la paz de Él fuera sobre nosotros. Y Él fue herido o llagado para que nosotros fuéramos curados. Es decir, este intercambio entre Cristo y nosotros es sumamente interesante, porque Pablo lo retrata de otra manera diciendo, por la pobreza de Él fuimos enriquecidos. Y aquí Isaías nos dice que a través de su muerte y de su sacrificio pasaron 4 cosas. ¿Qué cosas? Primero, fueron limpiadas nuestras rebeliones, perdonados nuestros pecados, la paz llegó a nosotros y fuimos también curados. Bien, nuestra serie de estos días, que vamos a terminar ya, pues yo creo que el próximo miércoles, para todavía tener un estudio más, se llama Pascua 2026, se humilló por nosotros. Todo lo que vemos aquí en el retrato de Isaías, en la descripción del profeta Isaías, es una descripción de la humillación de Cristo. Es decir, Cristo no tenía que haber pasado todo eso, pero se humilló. Y Pablo explica, yo pienso que Pablo leyó Isaías cuando escribió Filipenses y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, ¿no? Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí lo está describiendo Isaías de una manera, digamos, desde otro ángulo, para decirnos qué fue lo que sucedió, qué le pasó a Cristo, cuál fue. Hagan de cuenta que el apóstol Pablo tiene una visión desde abajo del Calvario y está viendo la cruz. Y el profeta Isaías lo que hace es acercarse más y presentarnos lo que ocurrió en esos momentos que estamos recordando en estos días, y que hoy de manera general, Iglesia Evangélica e Iglesia Católica celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, nuestra serie se llama Se humilló por nosotros, y lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Lo vamos a estudiar en 4 puntos. Se humilló por nosotros para sanar todo nuestro ser. Y ahorita les voy a explicar la razón por la que tiene este título: para sanar todo nuestro ser. Punto 1, al ser herido por nuestras rebeliones. Punto 2, al ser molido por nuestros pecados. Punto 3, al ser castigado por nuestra falta de paz. Y punto 4, al ser llagado para sanarnos. Estos son los 4 puntos a los que vamos a estar en los siguientes minutos para reflexionar este versículo, que lo usamos mucho cuando vamos al hospital o cuando tenemos un enfermo, porque nosotros descansamos en las promesas que tiene la Biblia, y una promesa es la promesa de su sanidad o la promesa de ser sanados, y la promesa descansa justamente en este versículo que escribió el profeta Isaías 700 años antes de que sucedieran los acontecimientos que describe, y que cuando comenzamos los estudios les dije que lo utilizó Felipe, o que lo empleó Felipe para explicarle al eunuco etíope que se refería a Cristo este pasaje. Bien, comenzamos con nuestra introducción. Tal vez, hermanos, sin proponérselo, el profeta Isaías enlista los resultados o las prioridades de la obra de Cristo en la cruz. La humillación más despreciable que podía recibir el Hijo de Dios en esta tierra, porque no había hecho ningún mal que mereciera ese infame castigo que cayó sobre él. Y resalto siempre los 700 años antes de Cristo, porque el Imperio Romano todavía no alcanzaba el poder que llegó a alcanzar cuando Isaías ya describe los sufrimientos del Mesías. ¿Por qué?
Porque todavía él ni siquiera tenía contacto con la cultura romana, ni siquiera había una conexión entre la cultura judía y la cultura romana todavía. Sí se oía, sí sabían que el imperio romano ya estaba avanzando, pero no tenían el contexto completo. E Isaías, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, él ya prefiguró, o él ya previó, o él ya vio lo que iba a acontecer cuando Cristo viniera. Isaías ni siquiera lo vio. Y ni siquiera supo el grado de lo que iba a ocurrirle a Jesús, pero lo escribió. Y esa es una de las razones por la que podemos descansar en la Biblia. La Biblia, mis queridos hermanos, es un libro que anticipa muchas cosas y que luego se cumplen. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento encontramos muchas promesas. Encontramos las promesas del nacimiento de Cristo en Belén. Encontramos la promesa el anuncio de la manera en que iba a ser tratado, y todo se cumplió. Eso nos lleva a concluir que lo que dijo Jesús, si lo que dijeron de él se cumplió, lo que dijo él de que va a pasar en el futuro también se va a cumplir. La primera necesidad que el ser humano tenía y tiene es causada por sus rebeliones y pecados que le hacen vivir sin bienestar en este mundo, porque vive distanciado del que es el bien supremo. Y luego su salud física, que se deteriora por sus iniquidades. Y de acuerdo al capítulo 53 de Isaías, fue alcanzada gracias a la llaga de Cristo. Ahora, aquí nosotros no debemos de caer en esta forma en la que se vio la muerte de Cristo, o se ve la muerte de Cristo por algunas personas. Convertir partes de lo que padeció Cristo en especies de amuleto, ¿no? O en especies de fórmulas mágicas. Y vamos a ver cómo es el proceso. Fíjense qué interesante, y esto lo tenemos que tener bien en claro. Primero dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados o sanados. Si lo invirtiéramos, diría, por su llaga fuimos sanados. Luego, por su herida fuimos perdonados de nuestras rebeliones. Pero ¿qué es lo primero que resalta? ¿Cuál es la primera necesidad del ser humano? La primera necesidad es su vida espiritual. No niego, no desestimo el hecho de que también necesitamos salud, pero eso queda como en segundo plano o en segundo lugar. Entonces, ¿qué es por lo que está interesado Dios en la vida de los seres humanos? Por su alma, también por su cuerpo. Pero debemos de reconocer que a veces Dios no va a sanar a determinadas personas. Y no es para frustrarnos, ni es para reclamarle a Dios. Yo siempre que ayer estuve en un sepelio, y siempre que muere un pastor, pues mucha gente se conduele y mucha gente piensa por qué habrá terminado así el hermano. Y yo siempre me acuerdo del profeta Eliseo, que murió de una enfermedad. Dice el libro de los Reyes, dice, y murió de la enfermedad que tuvo. No dice de qué enfermedad, pero murió enfermo. Y bueno, Eliseo le pidió a Elías que le diera una doble porción de su espíritu. Entonces, si Elías, teniendo una sola porción, se fue en un carro de fuego, Eliseo, que tenía una doble porción, se debió haber ido en ¿cuántos carros de fuego? Pero no, murió enfermo. Eso significa que Dios tiene ¿qué? Dios tiene planes y tiene propósitos que escapan a nuestro entendimiento. Ahora, como todos los seres humanos en todas las épocas, en todos los tiempos y en todos los lugares somos idénticos, pues empezaron a hablar mal de el profeta Eliseo. Dijeron, se murió porque seguramente era un pecador, murió enfermo. Pero Dios tuvo que reivindicar a su profeta. Y entonces, en una ocasión que estaban peleando ahí cerca en la tierra de Israel, donde estaba enterrado el profeta, dice el libro de los Reyes que venían cargando una persona que estaba muerta, pero cuando vieron que venían sus enemigos, los que lo iban a enterrar, aventaron el cuerpo. Y el cuerpo cayó en la tumba del profeta y ese hombre resucitó. Es interesante. Ni el que lo arrojó,
ni el que cayó, ni el profeta pidieron que sanara, perdón, que resucitara, pero resucitó. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Porque Dios quería hacerles ver a los judíos, quería hacerles notar y quería hacerles ver que el profeta se había muerto por una razón. Híjole, lo que es tener gemelos, ¿no? Así es, de doble porción, ¿no? Y entonces, Dios entonces, a algunos no los sana. ¿Y por qué no los sana? Porque Él sabe, esa es una... Y a otros sí los sana, a otros sí les da la sanidad. ¿Por qué? Porque así Él le place. Pero aquí encontramos entonces, primero las rebeliones, primero la solución a las rebeliones, luego la solución a los pecados, luego la solución a la paz que no tenemos y luego la solución a la salud. No desestimo que la salud no sea importante, claro que es importante. El profeta, sin saberlo, está frente a la cruz de Cristo. Las palabras herido, molido, castigo y llaga quedan perfectamente retratadas en el verso que meditamos en esta ocasión. El Hijo de Dios padeció de manera inexplicable e inimaginable para lograr para todos nosotros el perdón de nuestras rebeliones y pecados, y también para tener paz y salud. La humillación de Cristo fue para beneficiarnos. Su muerte vicaria en la cruz, hermanos, sirvió para redimirnos, para librarnos del castigo eterno y para reconciliarnos con Dios. Todo nuestro ser estaba en gran peligro y su muerte nos acercó de nueva cuenta a Dios. ¿Cuál es la intención del profeta Isaías? Isaías quiere que cada uno de sus lectores entienda el proceso de la redención del ser humano. Y lo entienda de manera directa y lo entienda de manera precisa. Y entienda sobre todo que esto es lo más importante, el costo que tuvo para que usted y yo estemos sentados en esta mañana, en este lugar. El costo que eso tuvo. Porque miren, estoy convencido de esto. Estaba platicando con una persona esta semana y me decía que un personaje, un empresario muy conocido aquí en Oaxaca, tenía a sus hijos y ya estaba ya por morir, hizo su testamento y a sus hijos les dejó pues algunas cosas que tenía, y la empresa se la dejó a su contadora. Y entonces pues los hijos dijeron, pero ¿por qué va a dejar a la contadora? Entonces el señor, antes de morir, le dijo: mira, conozco a mis hijos, sé cómo son mis hijos, y esta empresa, si ellos la agarran, se va a caer. Entonces te la dejo a ti. Y yo sé que tú amas esta empresa y que tú la vas a seguir, tú la vas a continuar. Yo les hago esa ilustración porque cuando algo no cuesta, cuando algo no se valora, simple y sencillamente tu esfuerzo es nulo. Cuando algo no es importante para ti, se nota luego, no tienes que decirlo. Ni siquiera tienes que alzar la voz o decir, no, ni siquiera tienes que demostrarlo, ni siquiera se puede ocultar. Es evidente cuando a alguien no le interesa algo, y también es evidente cuando a alguien no le interesa alguien, o cuando a una persona no le interesa otra persona. Es evidente. Cuando no nos interesa, por ejemplo, tenemos a alguien que nos ofrece, nos ofrece 10 jarrones de Jalisco. No sé si en Jalisco se hagan jarrones, pero es un ejemplo, ¿no? Le dice: tengo unos jarrones allá, están bien baratos. Y la respuesta generalmente es: como no los vas a comprar y no quieres hacerlo sentir mal, ¿qué le dices? Déjame, lo pienso. Bueno, lo pienso, cuando está bonito lo pienso. Pero generalmente dicen: déjamelo, checo. ¿Y cuándo lo va a checar? Nunca. ¿Por qué? Porque no tiene interés. Ahora, lo que el profeta Isaías está haciendo es mostrarnos milimétrica o microscópicamente lo que le pasó a Cristo. A eso va a llegar. Eso es lo que él tiene, y cada palabra que usa el profeta tiene una connotación o tiene un significado muy profundo sobre lo que vivió Cristo. Punto A. Al ser herido por nuestras rebeliones.
En el verso anterior, lean el verso anterior de nuestro capítulo, dice, mas él herido fue, no, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bien, ahí se usa la palabra herido también. Escribí lo siguiente. En el verso anterior, la versión Reina Valera 1960, que es la que usamos y nunca nos vamos a deshacer de ella, usa la palabra herido, que procede del vocablo nakaj, que literalmente se traduce como golpear. Pero en el verso que meditamos, la expresión herido procede del término hebreo halal. Y esta palabra halal significa o se traduce literalmente como agujerear o lastimar físicamente. Cuando nos adentramos un poco a la medicina, descubrimos, mis queridos hermanos, que la anestesia como tal apareció apenas hace unos cuantos años. Hace 100 años las cirugías se hacían sin anestesia. Es de imaginarse el dolor que producía. No había fotografía cuando eso se hacía, y lo que encontramos en la medicina son dibujos de cómo se hacían las cirugías, y a las personas lo más que hacían era ponerle en la boca trapos para que contuvieran el dolor. Imagínense, a veces cuando nos entra una espina de una fruta o de un producto como el nopal, y cuando lo tocamos hasta nos hacemos para atrás. Ahora imagínense una incisión en el cerebro, o una incisión en cualquier parte del cuerpo sin anestesia. Ahora, aquí el vocablo halal significa hacer un agujero o abrir una parte del cuerpo. Y por eso también la palabra halal se traduce como lastimar físicamente. Ahora, porque se puede lastimar también sentimentalmente o se puede lastimar internamente. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos ofenden, nos insultan, una de las cosas que más nos lastiman a todos los seres humanos es cuando nos traicionan. Eso es lo peor que nos puede ocurrir, ¿no? Estaba escuchando yo a un maestro que se dedica a leer y estaba poniendo un ejemplo de la traición. Dice que llegó el hierro, estaba el hierro y el oro, y estaban con un mazo de hierro también, y le pegaba para hacer una pieza, es una fábula, le pegaba al oro, y el oro ni siquiera se inmutaba, le pegaba y le pegaba, y el oro, pero cuando le pegaba al hierro, le pegaba y el hierro decía, ¡ay! ¡Ay! Gritaba el hierro. Y entonces el oro le preguntó, le dice, ¿por qué eres tan escandaloso? Y le contestó el oro, bueno, dice, porque a ti te está pegando el hierro, y el hierro pues no es oro, pero a mí me está pegando el hierro. Y entonces ¿cómo se llama al final de una fábula? La moraleja es, no te duele que te peguen otros que no sean tus familiares, por ejemplo. No te duele, porque dices, pues ni mi familia es. Pero ¿cómo duele cuando alguien que aprecias tanto, que es de los tuyos, te golpee? Ahora, se puede lastimar moralmente, pero aquí está hablando de una lesión o golpes que lesionan físicamente o que lastiman físicamente. El término halal, que dijimos, el término halal, se usa en sentido figurado y literal. Evidentemente, hermanos, en este caso es empleado de manera literal para saber que los sufrimientos de Cristo fueron físicamente y fueron crueles, sin compasión y con toda la intención de dañarlo. Cuando nosotros vemos cómo fue horadado su cuerpo, cómo fue que le hicieron un hoyo, nos acercamos, hermanos. Ha habido médicos forenses
que son los encargados de revisar un cuerpo cuando ha fallecido o cuando ha partido de este mundo. Y cuando se analiza la forma en que murió Cristo desde el punto de vista forense, pues fue una cosa verdaderamente cruel, una cosa macabra. Los romanos eran especialistas en hacer sufrir. Los romanos diseñaron la cruz con múltiples propósitos. Uno de ellos era que la gente escarmentara y dijera: yo no quiero ir ahí. Y no quieres ir ahí, obedece, sométete. La razón de esta acción, hermanos, sobre Jesús fuera para que nuestras rebeliones fueran perdonadas. La palabra rebelión que se usa aquí procede del vocablo hebreo peshá. Y peshá, hermanos, se vierte o se presenta en el Antiguo Testamento como una traición deliberada de la confianza en una relación. Es decir, la rebelión, hermanos, en la Biblia encontramos diferentes conceptos para hablar del pecado o de la desobediencia a Dios. El pecado puede ser de manera involuntaria o de manera voluntaria, pero el pecado es distinto en su esencia con la rebelión, porque la rebelión es estar consciente y estar ser perfectamente conocedor, o que sabes que lo que estás haciendo está mal, pero lo haces. Y por eso peshá implica o se relaciona como una traición deliberada de la confianza en una relación. Más que un error, implica romper un pacto, ya sea entre personas o con Dios. Ahora vean lo que dice Isaías. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y es interesante. No dice por nuestra rebelión, sino por nuestras rebeliones, en plural. ¿Por qué? Porque los seres humanos traicionamos a Dios. ¿Y cómo traicionamos a Dios? Cuando hacemos cosas que sabemos perfectamente que a Él no le agradan, que Él detesta y que Él no lo consiente, y nosotros lo hacemos, y eso es una rebelión. Ahora, la muerte de Cristo, para que esas rebeliones fueran perdonadas, ¿qué pasó con Él? Fue herido, fue lastimado físicamente. Esa es la razón por la que Isaías nos presenta el cuadro de Jesús casi en la cruz. Punto 2. Fue molido por nuestros pecados. La palabra molido, hermanos, es traducida de la siguiente manera en otras versiones distintas a la Reina Valera 60. Algunos la traducen como triturado, humillado, magullado, quebrantado y aplastado. Quizás la manera más entendible del concepto molido es cuando, no sé cuántos de acá, pues ya todos casi son modernos, ¿no? Hoy conocen, para moler, hoy pocas mujeres dicen: mi amor, te voy a hacer una salsa, sácate el molcajete, ¿no? No, bueno, no el molcajete. ¿Cómo se llama el que es así? El metate, ¿no? Sácate el metate, mi amor, y ahí va el hombre con el metate, ¿no? Así, cargándolo. Le dice: amor, te voy a hacer una salsa de metate, ¿no? Nadie hace eso. Ya todos dicen: te voy a hacer una salsa bien rica, mi amor. No te enojes, la marca es Herdes, ¿no? La marca es del Monte. Sabe rica, mi amor, pero pues ahí te va, ¿no? No, hoy en día eso ya no se hace, ya todo se hace en una licuadora. Aunque a veces yo pienso que un día nos vamos a quedar sin luz, hermanas. Así es que compre su chirmolera, o como se llama, aunque sea esa, ya el del metate olvídense, ¿no? Pero cuando hablamos de molido, del término molido, quizás la mejor manera de entenderlo es cuando en mi pueblo ya había llegado el molino. Las mujeres, estoy hablando desde hace 40, 50 años, seguían usando el metate. Pero hubo un aparato que se llamaba, que le daban vueltas, molinito, ¿no? Ese fue el molinito.
Y entonces ahí aventaban el maíz, y el maíz, ¿qué hacía? Trituraba, aplastaba, quebraba. Ese es el sentido de la palabra molido fue por nuestros pecados. Es decir, Cristo fue metido de manera, lo uso de manera figurada, fue metido en un molinito y Él fue triturado. Se refiere el término molido a lesionar física o figurativamente, y el término a menudo es asociado con la humillación o contrición. El término no puede ser más exacto, hermanos, para describir lo que sufrió el cuerpo de nuestro Salvador en la cruz. Fue molido, y usé esta palabra, o majado, como cuando un molino tritura los granos de trigo o de maíz para hacerlos masa. Fíjense todo lo que le pasó a Cristo. Primero fue herido, fue lesionado físicamente, fue herido físicamente. Y luego, además de eso, fue molido, triturado, aplastado. Les decía yo hace un momento, ¿por qué Isaías nos lleva ahí? ¿Por qué Isaías tiene esta intención de presentarnos el sacrificio de Cristo de esta manera? Porque nosotros, cuando nosotros, les decía yo el domingo de hace 8 días en la noche, cuando dice que Él es quebrantado, cuando dice el verso 2 de la siguiente manera, dice, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Decía yo la semana pasada, él es experimentado en quebranto, experto en sufrimiento. Y cuando nosotros nos acercamos a esto, pues nosotros decimos, ¿cuándo te han triturado de esa manera? ¿Has sido triturado? No, nunca nosotros vamos a soportar una cosa así. Isaías quiere que cada uno de nosotros entendamos lo que pasó en la cruz hace 2000 años y entendamos y comprendamos que el sacrificio de Cristo, imagínense cuánto valor tienes para Él que permitió que hiciera eso con su vida. ¿Cuánto vales para Él? ¿Cuánto significas para Cristo que haya entregado su vida así? ¿Qué vio Él en ti para entregar su vida y decir, está bien, tritúrenme? Está bien, aplástenme. Está bien, quiébrenme. Todo por tu vida. La razón de este padecimiento, hermanos, fue para que alcanzáramos el perdón de pecados. Dice, molido fue por nuestros pecados. La palabra pecado que se utiliza aquí procede de la expresión abon. Si le ponemos acento sería abón. Pero aquí como no tiene acento, respetamos la falta de acento, sería abón, o abón, perdón, que es un sustantivo que significa iniquidad, maldad, culpabilidad y castigo. Los seres humanos estamos llenos de maldad. Estaba yo viendo las noticias la semana pasada, creo, o esta semana, esta noticia que nos sacudió a todos, nos hace pensar hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿verdad? Este chico que llega a su escuela allá en Michoacán y las maestras que están a la entrada de la escuela le dicen, no puedes entrar, hijo, porque ya es tarde, no puedes entrar, regrésate a tu casa. Y él se regresa a su casa, saca una arma de alto poder, creo que era lo que se conoce como cuerno de chivo, regresa a la escuela, mata a las 2 maestras que están a la entrada. Y uno se pregunta, pues muchas cosas. La primera es, ¿qué papá tiene una arma así en su casa? Y luego la otra, ¿qué papá le enseña a su hijo a manejar el arma? Porque el muchacho no llegó a decir, a ver cómo se le quita el seguro a esto, o a ver cómo, a disparar tímidamente. No, llegó, disparó, y el primer disparo le pegó en la cabeza a la primer maestra. La segunda maestra quiso huir y no pudo huir, y el muchacho, creo que a ella le disparó 16 ráfagas.
¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano? Cristo dice, molido fue por nuestros pecados. Fue triturado. Y la palabra abon, significa iniquidad, maldad, culpabilidad y castigo. Los seres humanos somos malos. Todos los seres humanos. Hay mucha gente que cuando uno le predica el evangelio dice, pues yo no he matado a nadie, yo no le he hecho daño a nadie. Sí, de repente hablo mal que uno de uno que otro, pero pues se lo ganan, dicen unos, ¿no? Se lo ganan. No, pero el ser humano es malo. Es malo. Diferentes psicólogos, psiquiatras, pedagogos han estudiado la naturaleza del ser humano. Y uno de los pedagogos decía lo siguiente, decía que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que si el ser humano no tiene restricciones, como vemos en el caso de este niño, porque este niño creció sin restricciones, creció sin ningún límite. Conduzca a niños o haga niños que no tengan límites y verá lo que usted va a pagar. Usted va a pagar, pero con lágrimas de sangre, si a los niños usted no les pone límites. Usted no les dice, hijo, hasta aquí nada más. Papá, hasta aquí. Mamá, hasta aquí. Haga un hijo así y usted lo va a padecer. Nadie más, ¿eh? Pues dice, no, pues es que va a ser otro. No, usted va a pagar por eso. Así es que no importa la edad. Yo me acuerdo de mi mamá. Ya estábamos grandes y decía, no, mijo, aquí yo sigo siendo la autoridad. Y sacaba. Me acuerdo que una vez le pegó a mi hermano. Mi hermano ya tenía 2 hijas. Y un día no sé qué hizo mal ahí con su esposa. Creo que le pegó a su esposa. Pues mi mamá salió con su... Ella era de 3 armas. El mecate, no, las chanclas eran mi primer nivel. No, para esas alturas, un chanclazo después de que haces eso es una burla para el que le hizo, para lo que hizo. No, ella tenía su cable de plancha. Tenía su mecate, pero para que tuviera más punch, lo ponía en el agua, ¿no? Porque suele, bueno, no sé si estoy dando consejos o estoy dando sugerencias, pero lo metí en el agua. Y esa cosa dolía, hermanos. Los seres humanos tenemos maldad y necesitamos siempre que nos pongan límites. Porque si no, usted los va a padecer y es muy triste. A mí me da mucha tristeza, como les he dicho en otras ocasiones, gente que está grande y tiene que estar viendo por muchachos que pudieron haber sido de otra manera. Punto 3. Al ser castigado por nuestra falta de paz. Viene nuestro texto, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y la tercera parte dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Algunas versiones, hermanos, en lugar de usar la palabra castigado, emplea el vocablo golpeado, porque el término hebreo musar, que se traduce como corrección o disciplina, o más bien porque el término hebreo musar se traduce como corrección o disciplina. Imagínense, Jesús fue corregido o disciplinado como si estuviera equivocado, pero la razón de aceptar esa humillación es que con ello nos trajo bienestar. Dice nuestro texto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La palabra castigo que usa aquí el hebreo es la palabra musar. Y esa palabra musar significa disciplina. Y la disciplina generalmente en el sentido que lo está utilizando es cuando a alguien se le tiene que castigar o se le tiene que sancionar. Cuando leemos el Antiguo Testamento, hay sanciones muy severas que nosotros, con todo y que leemos la Biblia, creemos que es la palabra de Dios, las omitimos o no las utilizamos, bueno, porque pudiéramos parecer gente muy extremista, ¿no?
pero por ejemplo, ¿cómo se castigaba en el Antiguo Testamento la homosexualidad? Se castigaba con muerte. Se castigaba con muerte. ¿Cómo se castigaba la violación? La violación se castigaba con muerte. Es decir, si un hombre violaba a una chica, lo castigaba. También cuando un hijo golpeaba a su mamá o a su papá, ni siquiera había un juicio, Ni siquiera, a ver, tráiganlo, vamos a hablar con él. No. Ahí hay una palabra que me gusta mucho, dice, deberá morir irremisiblemente. Y esa palabra irremisiblemente tiene que ver con que no le vas a hacer un juicio, no le vas a preguntar, no le vas a decir, ¿por qué lo hiciste, hijo? ¿Tienes algún problema? ¿Acaso te pasa algo? No, eso no se pregunta en el Antiguo Testamento. No se preocupen, hoy en día eso ya no se practica. Pero la disciplina o la palabra musar tiene que ver con una disciplina que conlleva un castigo. Ahora, fíjense, ¿qué le pasó a Cristo? Cristo fue castigado. ¿Por qué fue castigado? ¿O qué beneficio trajo que lo castigaran como lo castigaron? Para que nosotros tuviéramos, ¿qué? Paz. No, porque ya dijimos, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, aquí la palabra paz generalmente cuando la escuchamos, cuando la oímos, la asociamos con un estado de tranquilidad o de calma en nuestra mente. Y evidentemente ese es el sentido, pero vamos a ver que en este contexto es más amplio. ¿Por qué? Si ustedes ponen atención en los evangelios, siempre que Jesús sanaba o perdonaba pecados, siempre despedía a la gente y le decía, ve en paz. ¿Por qué es tan necesaria la paz en la vida de los seres humanos? Porque está comprobado, sin la Biblia, está comprobado que cuando una persona no tiene paz, generalmente una persona que no tiene paz va a terminar enferma. Una persona que no tiene paz. Y la paz, estoy hablando de la paz mental, esa paz que necesitamos todos, sobre todo en estos momentos. Hay una señora donde vamos con mi esposa a comprar las cabecitas que le damos al Blas. Blas es nuestro perro, perdonen si por ahí alguien se llama así. Ya la regué, pero así se llama. Así se llama nuestro perrito. Y esa señora siempre que vamos allá nos pregunta, oiga, ¿cómo sigue lo de la guerra? Porque muchos de los que estamos acá tal vez no sabemos, pero hay una guerra. No se ha terminado. Estados Unidos fue a Irán a bombardear a los iraníes, hermanos, y los árabes, mis queridos hermanos, los árabes, ahí dice en la Biblia es categórica en Génesis 14, dice, cuando nace Ismael, le dice, tú estarás contra todos, y todos estarán contra ti. Serás un hombre fiero. Los árabes, hermanos, los árabes no son los venezolanos, con todo respeto a nuestros hermanos venezolanos. Los árabes, hermanos, son otra cosa. Y con ellos se fueron a meter. Estamos en guerra. Entonces esta persona siempre me dice, siempre vive en la zozobra. Bueno, yo sé que ustedes como tienen paz, no les interesa lo que pasa en Irán, pero hay una guerra. Ahora, cuando nosotros hablamos de la paz mental, hablamos de una virtud o hablamos de una manera en la que los seres humanos podemos vivir. Hay gente, hermanos, que, fíjense, esto lo he platicado en otras ocasiones que hemos hablado sobre la paz mental. Hay gente que empieza con una idea, ¿no? Bueno, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Su esposo, no voy a hablar de hijos, ya hablé de los hijos, su esposo. Le dice, mi amor, voy a Santa Rosa, un ejemplo, ¿no? Y de repente empiezan a sonar todas las sirenas, pasan las sirenas de policía, pasan las sirenas de ambulancias, y el primer pensamiento es, ¿qué le habrá pasado? Ay, cruzó la calle sin ver. Cruzó la calle sin ver. Y seguro le pasó un carro de esos del minibús. Y empieza. Y crea un escenario
que solo se acaba cuando le habla a su esposo y le dice, mi amor, ¿quieres salchichas o quieres jamón? Y ya se acabó todo. Ahora, la paz que da Dios es una paz en la que puedes estar tranquilo y calmado sin alterarte. Bien, escribí al respecto de esto. La palabra paz procede del vocablo shalom. Es decir, cuando nosotros encontramos el castigo de nuestra paz fue sobre él, en el hebreo dice el musar fue sobre él por nuestro shalom. Y esta palabra shalom, hermanos, que generalmente se traduce como paz, pero cuyo significado va más allá de solo tranquilidad, porque engloba un concepto más amplio cuando se aplica a los hombres. Shalom es un estado de bienestar que trae consigo tranquilidad. Algunas versiones, si ustedes estudian la Biblia, van a descubrir que algunas versiones no dicen el castigo de nuestra paz fue sobre él, sino dice el castigo de nuestro bienestar fue sobre él. Ahora, si ustedes también ponen atención, fíjense qué interesante, ¿no? Isaías, ¿qué está haciendo? Está escribiendo 700 años antes de Cristo. Pero ¿qué verbo emplea? No dice, ¿qué debería decir? El castigo de nuestra paz será sobre él. ¿Pero qué dice? El castigo de nuestra paz fue. ¿Qué verbo utiliza? ¿En qué tiempo? En pasado. Como si ya, por eso mucha gente dice, no, pero si esto lo escribieron después. No, lo escribieron 700 años antes, pero lo vio como un acto consumado. Es decir, no era de que tal vez vaya a pasar, tal vez vaya a ocurrir, tal vez vaya a suceder, no, de ninguna manera. El concepto era, esto ya ocurrió. Ahora, una de las cosas que Dios siempre ha deseado, mis queridos hermanos, Dios siempre ha deseado es que tú vivas en bienestar, ¿no? El gobierno tiene muchísimas, casi todos los conceptos de gobierno, tanto en México, América Latina, Estados Unidos, África, Asia, Europa, la búsqueda siempre es el bienestar. Pero el bienestar solamente viene como consecuencia en la vida de los seres humanos cuando miran a la cruz y cuando reconocen que Cristo vino y que fue castigado a causa de nuestra necesidad de bienestar. Y el bienestar, hermanos, engloba todo, porque el bienestar no solo tiene que ver, el bienestar desde el concepto gubernamental, el bienestar es que tú tengas tu tinaco aunque no haya agua, ¿no? El bienestar es que tú tengas una despensa. El bienestar es que tú tengas ciertas cosas y mucha gente piensa que ese es el estado de bienestar, pero de acuerdo a la Biblia el estado de bienestar tiene que ver no solamente con la cuestión material, pero esencialmente tiene que ver con la cuestión espiritual. Un ser humano puede tener todas las cosas de bienestar y puede estar insatisfecho. Yo les decía, cuando vemos el caso de Jeffrey Epstein, es increíble lo que este hombre hizo. En esos días andaba yo hablando con un hermano que es de Alemania y él me buscó porque tenía un problema y hablando de una y otras cosas me dijo, ¿sabe qué, pastor? El problema de Jeffrey Epstein, que fue una persona que hizo muchas perversidades con puros ricos, dice, es que nadie va a hacer nada porque están inmiscuidos todos los gobernantes. Y sí, están los de Francia, están los de Europa, están los de la monarquía inglesa, están los de la monarquía japonesa, están todos involucrados. Y uno se pregunta, ¿por qué creen que están involucrados todos? Porque ¿saben cuál era el gancho de Epstein? El gancho era, tienes dinero, inviértelo, vas a ganar más. Y todos caían porque pues, querían más dinero. Bien, el estado de bienestar entonces tiene que ver con, primero, lo espiritual y segundo, lo físico. Porque si está resuelto lo material y no está resuelto lo físico, no va a ser posible que el hombre viva en un estado de bienestar. Punto 3, al ser llagado para sanarnos. Otras versiones diferentes a la Reina Valera 60 traducen esta frase como azotado, en lugar de
¿Cómo dice nuestro texto? Por sus llagas fuimos sanados. En lugar de llagas utiliza el término azotado. Y también dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la palabra llaga en el hebreo procede del vocablo jaburaj. Y jaburaj significa herida o hinchazón. Y por eso se traduce también como llaga. Jesús fue violentado físicamente, dejando sobre su persona lesiones graves que le causaron mucho dolor. Y él hizo un intercambio ahí. ¿Qué intercambió? Intercambió las llagas, las heridas, los dolores, los padecimientos, para que usted y yo tuviéramos salud. La palabra curar, hermanos, procede del vocablo rafá. Y rafá literalmente quiere decir sanar y generalmente se asocia con el cuerpo humano. Como podemos ver, Jesús fue herido para sanarnos, una expresión de su genuino amor por nosotros que no escatimó padecer por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención de Isaías al presentarnos el sacrificio de esta manera, mis queridos hermanos? ¿Qué era lo que buscaba Isaías? Isaías buscaba que usted y yo pudiéramos acercarnos de manera muy precisa o de manera muy íntima a lo que vivió Cristo. A este Cristo que estamos recordando en estos días, a este Cristo que estamos teniendo comunión con Él, o que seguimos. Es un hombre que entregó todo. No se quedó con nada, lo dejó todo ahí. Y cuando nosotros miramos a la cruz, debemos recordar que el que está ahí o el que estuvo ahí lo hizo todo por ti. Se dejó herir, se dejó golpear, se dejó moler, se dejó castigar y se dejó, en una palabra, torturar, para que usted y yo pudiésemos hoy poder decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Y recordar siempre que si Él hizo eso por nosotros, la gran pregunta que debe siempre flotar en nuestra vida es: ¿yo qué hago por Él? ¿Yo qué dejo por Él? ¿Yo de qué me desprendo por Él? Leen conmigo el texto y ya concluimos. Isaías 53:5 dice: 1, 2, 3. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra, que nos hace ver de cerca, Señor, todo lo que tú sufriste. Y nos recuerdas que cualquier esfuerzo nuestro, cualquier padecimiento nuestro por servirte, no tiene, Señor, no se acerca nunca a lo que tú hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, cuando en lugar de soportar los padecimientos por seguirte, salimos huyendo y despreciamos o rechazamos padecer, sufrir por causa de nuestra fe. Te damos gracias en esta mañana y bendecimos tu santo y bendito nombre, porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias y te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.